¿Qué es lo que hace una buena vida? Muchas cosas. Es decir, yo creo que es imposible contestarte con una sola cosa, ¿no? Una buena vida tiene que ver con que seamos capaces de armonizar, siguiendo una analogía, una hipótesis neurológica de hace algunos años que define cómo tenemos tres cerebros en uno, ¿no? Un cerebro, el cerebro de reptil, el cerebro de mamífero y el cerebro humano. Bueno, pues que lo que necesitas, lo que deseas, lo que quieres y lo que piensas estén en armonía, para vivir en paz, básicamente, ¿no? Es una increíble respuesta, a lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué tantos seres humanos actualmente parecen tener dificultades en entender cómo vivir esa buena vida de la que usted me habla? Porque las capacidades de entender en los seres humanos son muy recientes. Es decir, a veces olvidamos todo el proceso evolutivo, ¿no? Los seres humanos somos todavía demasiado animales. Evolutivamente son millones de años de animales y un suspiro de humanos. Entonces la corteza cerebral, que es la que tendría que ver con lo que tú me dices de entender, es muy reciente en la evolución. Y todavía es pequeña, es escasa, es frágil, es fina. Y sin embargo, esto que decíamos antes, ¿no? Lo que tenemos de reptil, lo que tenemos de mamífero, ocupa todavía mucho volumen cerebral, muchas neuronas ahí, mucho trabajo neuronal, de forma que siguen primando todavía instintos, probablemente pasiones, necesidades animales, siguen primando sobre la corteza. El ser humano, a veces nos creemos, yo creo que esto es un problema nuestro exclusivamente, ¿no? Nos creemos más listos de lo que somos. Y mi pregunta es, ¿cómo participa la sociedad moderna actual a que se nos dificulte ese uso de estas capacidades que habla usted, que no son tan reptiles, sí, no más racionales? Estropeándolo más. Quiero decir, la cultura actual, que tiene mucho que ver con la tecnología, permíteme la expresión, lo que está consiguiendo es el embrutecimiento. Esto es que la corteza cerebral, responsable del juicio, de la previsión, de la organización, cada vez sea más pequeña, cada vez tenga menos funciones, porque ahora las funciones... yo recuerdo cuando yo era niño y mi padre me enseñó a leer un mapa, y yo recuerdo cómo disfrutaba toda mi vida con un mapa en papel, desplegando el papel. He viajado mucho y lo primero que hacía era comprar un mapa, naturalmente, antes incluso de ir al lugar, ¿no? Ahora eso se terminó, pero eso quiero decirte, eso era un ejercicio. Ahí tenías que hacer un ejercicio intelectual en el que desarrollabas corteza, en el que creabas conexiones neuronales. Ahora ya no hace falta eso. A mí me enseñaron en el colegio la tabla de multiplicar, aprendías a multiplicar, a dividir, incluso a hacer raíces cuadradas. Todo eso hacía conexiones, desarrollaba la corteza cerebral, que es lo que estamos comentando, ese esfuerzo humano evolutivo de los últimos miles de años por darle capacidad cognitiva, capacidad intelectual al animal que llevamos dentro. Y eso, las nuevas tecnologías, pues están terminando con ello. Es decir, ahora mismo no hace falta nada, ni mapas, ni tablas de multiplicar, no hace falta nada, de nada. Así que la corteza, lo que llamamos la corteza cerebral, las capacidades cognitivas, las capacidades de previsión, de juicio, de planificación, de organización, no son necesarias. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Se están atrofiando en la evolución y en la especie humana y en la historia, en nuestra experiencia. No te puedes mantener estable. Si no creces, decreces. Si no creces, retrocedes. Si no avanzas, retrocedes. Todo lo que no sea hacer un esfuerzo diario, un esfuerzo mental diario, es un retroceso en el desarrollo. ¿Crees que somos demasiado inmaduros aún dando prioridad a esa parte reptil de la que hablaba, como para entender que es importante encontrarnos con esta resistencia diaria para seguir desarrollando? ¿Crees que somos demasiado inmaduros para confrontar a todas estas tentaciones y amenazas que vienen camufladas como facilidades de esta sociedad? Sin duda, sin duda. El ser humano, como te decía al principio, el ser humano esto es la parte más específicamente humana, ¿no? Lo que nos diferencia del resto de los mamíferos. Date cuenta que, hablando en términos de genoma, la diferencia genética entre un humano y una rata es muy pequeña. Muy pequeña. O sea, la diferencia que hay entre un ser humano y un cerdo, desde el punto de vista fisiológico, es prácticamente cero. O sea, el riñón de un cerdo funciona exactamente igual que el mío.
Sí, sí. Hay muy poca diferencia genética, ¿no? Y esa diferencia tiene que ver, esa poca diferencia entre el resto de mamíferos y nosotros, tiene que ver precisamente con el desarrollo de una parte del cerebro, decíamos, el desarrollo cortical, ¿no? Exacto, todo lo que no hagamos para desarrollar esto nos está limitando. ¿No? Siempre hemos sido muy inmaduros como especie. La especie humana está otra vez, yo creo, sobredimensionada en lo que se refiere a lo humano. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora como sociedad no ayuda. Yo creo que no solamente no estamos madurando, sino que probablemente estamos retrocediendo. Retrocediendo o convirtiéndonos más, yo creo que más exactamente, porque retroceder puede tener una connotación negativa, que no estoy seguro de querer aportar. Nos está convirtiendo en otra cosa, que no sé todavía cuál va a ser. Eso lo verás tú, que eres muy joven. ¿Qué futuro nos depara, no? Eso tú lo vas a ver. Yo no soy capaz de imaginarlo. Hacer una proyección. No soy capaz, no.